Bienvenido y bienvenida a otro estudio más de la Escuela Sabática. Estamos muy contentos por compartir un día más, el día lunes, que lleva por título A las puertas de la muerte. Vamos a estudiar a profundidad lo que nos habla el salmista en cuanto a las puertas de la muerte. Y para esta ocasión nos acompaña nuevamente el pastor Raúl Reyes. Ahora dije correctamente, Raúl Reyes. Bienvenido, pastor, a este segmento de Escuela Sabática. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación y es un privilegio, pastor, trabajar. Creo que ya vamos, ¿cuántas veces aquí, pastor? ¿Tres veces ya? Ya, 3 ocasiones. 3 ocasiones. Gracias a Dios. Y es un privilegio, pastor. Yo creo que entre más uno se junta con los hermanos para enseñar o predicar, o por ejemplo en este caso ahorita, creo que uno más entiende, ¿verdad, pastor? Uno más entiende y uno se va acomodando, ya sea usted a mí y yo a usted. Claro. Y hacemos más ameno esto. Yo le comento, pastor, y cuando muy empecé me daba pues miedo, ¿verdad? Y todo eso. Y también creo que usted también sentía eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios uno va agarrando confianza. Hay un texto bíblico que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No quiere decir que somos hechos de plástico, somos humanos y sentimos, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios hacemos lo posible para agradarle a Él. Amén, hermano. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio y vamos a invitar a los queridos televidentes que están en casa a acompañarnos a orar. Pastor Raúl, acompáñanos. Vamos de rodillas, hermanos, los que gusten acompañarnos. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, mi Señor. Amén. Te damos gracias por la oportunidad y este hermoso privilegio que nos das de poder venir y compartir el estudio de la Escuela Sabática junto con mi hermano, tu siervo, mi hermano Miguel, y junto con nuestros hermanos, hermanas y amigos que nos siguen a través de estas plataformas de nuestro canal 44.8, por el Face y por otros medios que tú has abierto, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a reconocer, Señor, que nosotros no tenemos ningún mérito, que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Que estamos aquí, Señor, por la gracia, el amor y los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre Santo. Pedimos y rogamos que nos des gracias, Señor. Danos gracia para poder expresarnos correctamente, Padre mío. Amén. Que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para honra y gloria de tu nombre, Padre Santo. Amén, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Señor. Pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu hablando al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, antes de iniciar con nuestro estudio, pastor, ¿por qué no hacemos una invitación a los televidentes? Aquellos que quieran ver toda la programación del Evangelio Eterno pueden bajar la aplicación en sus teléfonos, en Play Store, en App Store, y todo eso ustedes pueden descargarlo, y cualquier segmento que ustedes quieran ver, tanto como la Biblia te responde, Escuela Sabática, la Fe de Jesús, pueden ponerle pausa y después continuar con sus actividades, ¿verdad? Así que los invitamos que bajen la aplicación del Evangelio Eterno. Bueno, vamos a entrar, pastor, de lleno con esta lección a las puertas de la muerte. Y vemos, pastor, cómo el pecado nos aparta de Dios. Y el salmista nos da este enlace de cómo el pecado nos ha apartado de Dios. Yo le pregunto, pastor, ¿el salmista vivió su propia experiencia con Dios? Bastante dura. A lo que dice, a las puertas de la muerte. ¿Cuál es el nombre que se le dio, que significa, cuál es el nombre que significa David? El rey David. Es algo interesante, ¿verdad? Porque es algo que tú vas a decir, pero eso significa su nombre. Y él pecó, cometió el adulterio. Y es interesante, para ustedes les voy a decir la siguiente lección para que se queden en esta y así no se pierdan el nombre, el significado del... ¿Usted lo sabe? No, pastor, no, Bueno, no lo recuerdo ahorita. Sí lo sé, pero no lo recuerdo. La siguiente lección se los voy a decir para que no se pierdan y para que la vean el día de mañana. Así que el rey David, pastor,
nos muestra algo muy impresionante en cuanto al pecado, cómo nos aparta de Dios, y vemos la experiencia de él, ¿verdad? Cuando él cometió este pecado, ¿no? Y vemos cómo trajo la muerte cerca de la puerta. Así que, pastor, adelante, usted arranque con unos textos bíblicos. ¿Sabe, pastor, que en el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte? Amén. Separación de Dios totalmente. Cuando nosotros caemos en pecado, pastor, el pecado nos quita ese deseo de orar, ese deseo de ir a la presencia de Dios, el deseo de escudriñar en la palabra de Dios, y nos quita el deseo de ir a reunirnos a la iglesia con nuestros hermanos. Nos trae separación totalmente de Dios, pero también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo, no sé si es 23. Pero sabe, pastor, fíjese que no solamente nos aparta, hay muchos factores más que podemos ver. El pecado, pastor, nos desfigura. La mensajera del Señor miró a Satanás. ¿Y cómo era Satanás en el cielo? Era un ángel, era Luzbel, era el ángel de la luz, la luz, ¿verdad? Ahora ella lo miró, ¿y cómo estaba? Estaba todo, su semblante estaba todo, como estaba caído, estaba así todo, porque cuánto pecado había cometido. El pecado también nos desfigura, no solamente nos aparta, ¿verdad? Hay muchos factores más. Adelante, pastor. Salmos 30, ¿dónde está? Dice en Salmos 32, creo versículos 5 y 6, ¿verdad, pastor? Donde dice que mientras callé, mis huesos envejecieron. Creo que sí, el Salmos 32. No sé si nos pueden poner los hermanos el versículo 41, capítulo 41 de Salmos, versículo del 1 al 4. Salmos, qué rápido. Gracias, mis hermanos. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Gloria a Dios. Versículo que continúa, versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Versículo 3. Jehová lo sustentará sobre él el hecho del dolor. Mucillará toda su cama en su enfermedad. Versículo 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vemos, pastor, que el pecado trae cosas terribles a nuestra vida espiritual cuando nosotros pecamos. El pecado trae destrucción total, pastor. Y no solamente cuando nosotros pecamos, el pecado trae maldición contra nosotros y a veces contra la misma iglesia, pastor. Cuando hay pecado dentro de la iglesia, por eso a veces que las iglesias no crecen, pastor. No crecen las iglesias cuando hay pecado entre algún hermano que está sirviendo en la iglesia. El pecado trae una destrucción total, pastor. Pastor, trae separación de Dios y trae muerte espiritual. Como dije hace rato, yo creo que cuando nosotros pecamos, nos vamos marchitando, pastor. Cuando nosotros pecamos, pastor, somos como la planta que se le deja de echar agua. Poco a poquito se va marchitando, poco a poquito se va secando. Y cuando menos nos damos cuenta, en lo espiritual nosotros estamos secos. Y lo peor de todo, que ya no oramos, ya no estudiamos, ya no vamos a la iglesia. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos en el mundo. Y en la Biblia hay algo que no nos gusta mucho decirlo, pastor, pero dice que el perro vuelve a su vómito. Exacto. Y la puerca vuelve a reboscarse en el fango. El pecado, pastor, trae consecuencias terribles. Podemos verlo, pastor, en lo que Satanás hizo en el cielo. Su pecado hizo que lo echaran del cielo. Y lo peor de todo, que trajo la tercera parte de ángeles del cielo. ¿Cuánta consecuencia trae el pecado, pastor? Mucha consecuencia, y lo vemos a nuestra realidad, pastor, todo eso. Y es triste. También conectando a lo que usted trae, ese pensamiento, pastor, la mensajera nos dice, ¿verdad?, que hay personas en la iglesia, pastor, que ya hieden porque ya están muertos espirituales. Aparentemente están ahí en cuerpo físico, pero
ellos mismos se engañan, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que no podemos engañar a Dios. La No Biblia, podemos burlarse si la de Biblia Dios. dice, pastor, que dice que este pueblo de labios me honran, pero su corazón está por otro lado. ¿Cuántos de nosotros, pastor, estamos en la iglesia? ¿Cuántos de nuestros hermanos están en la iglesia, pero su corazón está por otro lado? Exacto. Es terrible la condición, pero Dios nos permite tener experiencias muy cercas con Él para poder enfrentar todo esto, pastor. ¿Qué le parece si leemos ahora? Yo sé que tiene un punto ahí, ¿verdad? Sí, pero vamos adelante, a leer pastor, este adelante. libro de Salmos, capítulo 102, del 3 al 5. Salmos 102, del 3 al 5. Vamos a estudiarlo y vean qué nos dice el salmista David en cuanto a las puertas de la muerte. Y después vamos a estudiar Salmos 88, 10 al 12. Ahorita vamos a estudiar Salmos 102, del 3 al 5. Vamos a ver qué nos enseña en este párrafo. Ahí lo tenemos en pantalla. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Verso 4. Mi corazón está herido y secó como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Verso 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Wow. Qué tremendo. Usted se puede pensar, pastor, cómo el salmista, cuando era inspirado para escribir estos salmos, cómo nos daba, ¿verdad?, esa expresión tan cerca. Y por eso nosotros podemos experimentar en vida propia nuestras experiencias únicas. Y cómo él se expresa, ¿no? Por eso los cánticos de David son de mucha fortaleza para nosotros, pastor. Amén. Y no solamente esto, ustedes pueden ver la Biblia, en los salmos está lleno de fortalezas, los salmos, cada salmo tiene un impacto para nosotros. Pastor, adelante, comparta Mire, pastor, lo que dice Salmos 32, 5 y 6. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Pero mire lo que dice la sierva del Señor, pastor, en el discurso maestro de Jesucristo, página 14 y 15. Dice, hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo por los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provecho. Dice, es para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Lamentaciones 3:33 y Hebreos 12:10. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos harán dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Pero sigue diciendo la sierva del Señor, las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran
a manera de las de un palacio. ¡Wow! ¡Qué hermoso, pastor! Ya. Por eso dice, si lo conectamos esto con, dice a las puertas de la muerte. Interesante que Dios, pastor, en todas las pruebas, pastor, nos está puliendo. Claro que sí, nos muestra nuestra necesidad, pastor. Porque Dios en su misericordia y su amor y bondad, pastor, Él nos quiere, como dice la epístola del apóstol Pedro, quiere que el pecador proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nosotros perezcamos a la muerte, sino que procedamos al arrepentimiento. Vamos a estudiar un texto, pastor, Adelante, que habla pastor. bien fuerte en cuanto a cómo era la situación del salmista. El libro de Salmos, capítulo 88, del verso 6 al 12, vamos a estudiarlo. Salmos 88, del 6 al 12. Vamos a darle lectura a lo que cuenta el salmista en la condición, según el estudio, a las puertas de la muerte. Salmos 88, capítulo 88, versos 6 al 12. 88, 6 al 12. Y vamos a experimentar algo impresionante, cómo el salmista se sentía. Y veamos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Verso 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus sendas, Selah. Verso 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Verso 9, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Verso que sigue, manifestarás tus maravillas a los muertos. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Cómo se siente el salmista David preguntando estas preguntas? Ahora, no olviden este pasaje. Vamos a ver si podemos irnos rapiditos al profeta Isaías, pastor. Profeta Isaías, capítulo 1, verso 18. Perdón, no es Isaías, es el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23. Verso 24 y verso 25. Amén. 23, capítulo 1, dice así: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Verso 24 y 25 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, y extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Verso 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y el versículo 26, vean que dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y aún sigue más, pero pastor, lo que estamos enfocando aquí todo esto, ves el versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Si ustedes se recuerdan el texto que estábamos estudiando del salmista, cómo él se sentía, ¿acaso en el Seol te va a alabar y vamos a reconocer tu misericordia? No, yo le pregunto, pastor, Dios nos llama a nosotros cuando tenemos el uso de la conciencia y el razonamiento, aún están abiertos el entendimiento. Por eso, pastor, cuando usted va a ungir a una persona, cuando esta persona ya está en la sombra del valle de la muerte, ¿puede aceptar a su Señor de esa manera? ¿Verdad que ya no tiene el conocimiento, el sentido no lo tiene prendido? Por eso el salmista pregunta, ¿verdad? Él estando ya afligido. Ahora, por eso
¿Cómo dice la lección, pastor? ¿Cómo se titula la lección esta semana? Se titula A las puertas de la muerte. Y el salmista David se sentía casi muerto en esa manera. Pero ahora, pastor, ¿qué podemos aprender o qué aprendimos en esta lección durante esta semana en cuanto a la lección número 5 del día lunes, a las puertas de la muerte? Pastor, yo creo que lo que aprendimos hoy, que aunque estemos pasando por pruebas, aunque la prueba sea grande, aunque sentamos que no hay luz, al final del túnel hay una esperanza y una luz, y esa luz se llama Cristo Jesús, pastor. Yo creo que Dios no va a poner carga en nosotros que no podamos llevar. Cuando Él manda la prueba, también manda la salida. Y que siempre que estemos pasando por pruebas o por cosas difíciles, buscar a Dios, clamar a Dios. Y Él nos va a responder, pastor. Él va a estar ahí siempre para socorrernos. Pero Amén. tenemos que ser fieles a Él. Amén. Lo que yo aprendí, pastor, el día de hoy es que no importa si sea del pueblo de Dios, no importa si sea, a pesar de ser considerado pueblo del Dios vivo en este tiempo, vamos a pasar tribulación, pastor. Y creo que los que sirvan a Dios de todo corazón, de todas nuestras fuerzas y entrañas, vamos a padecer mucha persecución. Pero no importa, aunque la muerte esté enfrente de nosotros, el Señor nos dijo que aunque estemos muertos, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Viviremos. Amén. ¿Verdad? Aunque esté muertos viviremos, porque hay una bendita esperanza que en el día de la resurrección Él nos va a levantar con el esplendor, con la fuerza de su poder. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y que la paz de Cristo more en tu corazón. Hasta la próxima. Amén.